Evangelio de hoy, lunes 14 de octubre del 2024. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 22 al 24, del 26 al 27 y del 31 al capítulo 5 y versículo 1. Hermanos, dice la lectura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura: regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo, tú, la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más grande que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con las prédicas de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio podemos ver que intentan de nuevo manipular a Jesús, y ese es el principal mensaje del Evangelio. No debemos intentar manipular a Jesús, no debemos intentar manipular a Dios, ni mucho menos exigirle cosas, que pues prácticamente es la manipulación. El manipular a los demás nos hace malosos, nos hace pretender manipular a Dios, pues simplemente es perversidad pura. Y no es que sea menos grave el chantaje a nuestros semejantes, sino que el individuo o el grupo que se atreve a querer manipular a Dios, pues es capaz de hacer las peores vilezas en nombre de Dios mismo. Hay que ver nada más la magnitud de nuestros actos. Ya hasta decimos en nombre de Dios que hacemos ciertas acciones, y cuando pues realmente ni siquiera podemos tener esa certeza de que Dios nos indica algo, de que Dios nos pide algo. Tantos errores que cometemos por creer que Dios nos habló. Es un tema tan crítico, es un tema tan difícil. Por eso el mandamiento: no jurar en nombre de Dios en vano. No jurar. Muchos tenemos esa costumbre de: por Dios, te lo juro. Estás jurando en nombre de Dios. A Dios no lo metas en chismes, a Dios no lo metas. No somos ni dignos de pronunciar su nombre. Y sin embargo, lo pronunciamos cada vez que respiramos. Por eso debemos de tener tanto cuidado con nuestras obras, con nuestras acciones. Esta tentación la tenían aquellas personas que piden a Jesús una señal, y no nada más la vemos una vez. En la Biblia la vemos muchas veces que le piden a Jesús una señal, pues querían que actuara para que creyeran en él. Por eso son mencionadas como generación perversa, como lo perverso que consiste por una parte en la intención de manipular a Jesús. Lucas veía en su entorno la facilidad y hasta la desfachatez con que muchas personas iban a los templos romanos, nada más a ver qué obtenían de los dioses, y si no lo conseguían, pues iban a rendirle culto a otra divinidad, al dios que según les ofrecieran, a ese iban. ¿Y por qué? No era por realmente sentir el amor a Dios, no era absolutamente nada de eso, sino que nada más era por puro interés propio, como lo intentan hacer con Jesús. Si haces el milagro, creo en ti, poniéndolo a prueba. Y Jesús no les hacía los milagros en ese momento. Jesús no iba a estar obedeciendo. Él vino a servir, pero es muy diferente venir a servir para ser grande a hacerse esclavo de hombres, a hacerse completamente de lo más bajo. Dios no es de lo más bajo. Vino a servir, vino a ser humillado, y sí, se le humilló, pero Dios resucitó. Y no podemos tratar de sobajar a alguien que pues simplemente no lo vamos a lograr. Eso es prácticamente imposible.
Debemos de aprender a respetar. Es algo que ya no se nos inculca. El respeto. Debemos de aprender a respetar las cosas más grandes que nosotros. Muchas veces nada más queremos actuar a lo puro tonto y porque sí, y porque yo puedo, y porque quién me va a detener, y quién me lo va a impedir, y nos sentimos la gran cosa cuando Dios, con solo mover su dedo y decirnos regresen al polvo, hijos de Adán, hasta ahí se nos terminó. Prácticamente queremos mangonear a Dios. Y eso en aquellos tiempos era de lo más normal y hoy en día lo vemos también. Si Dios no me cumple tal cosa, yo simplemente dejo de creer. Si porque voy a misa, porque asisto, porque cumplo con los mandamientos y aún así mi familiar se muere, Dios no me responde, me alejo de Dios y le tengo todavía coraje a Dios. ¿Cómo podemos guardar ese tipo de actos que vemos que desde el tiempo de Jesús ya venían? Solamente estamos a conveniencia, somos una raza convenenciera a lo puro tonto. Lucas quería convencer a las comunidades de que no es posible manipular a Dios, y cuando alguien considera que supuestamente lo logró, lo que tiene en sus manos es simplemente a un ídolo. Por otra parte, Jesús conoce a aquella gente y el signo de Jonás, que parece referirse al don de una presencia que invita a la conversión auténtica. Se necesita de una conversión permanente para no intentar siquiera adueñarnos de Dios o sentirnos dueños de Dios. Esa es una tentación muy grande, el querer manipular a Dios, el quererlo doblar a nuestra manera, el quererlo hacer a nuestro modo. Dios es el que es hace 1000 años, hace 2000 años, hace 5000 años, desde el principio de la creación del universo. Dios no cambia, Dios es el que es. Muchos de los que seguían a Jesús lo hacían nada más para beneficiarse. ¿Simplemente de qué? Pues de sus milagros. Pero hay que entender algo. A Jesús, a las personas que curó, se volvieron a enfermar. Las personas que resucitó, volvieron a morir. Solamente las personas que realmente le siguieron a Jesús, tenemos esa promesa de la vida eterna después de esta vida. Al morir no significa prácticamente desaparecer, significa nada más un paso más a llegar a la vida eterna, a llegar a la vida, a la presencia de Dios. Pero solamente vamos a llegar a la presencia de Dios si hacemos lo que Dios nos pide, si hacemos lo que se nos demanda. Las cosas no son gratis, nada es regalado. Cristo vino a morir por nosotros, Cristo vino a pagar el precio. Es cuestión de nosotros tomarle de la cruz, tomar a Jesús y seguirle, no quererlo manipular, no quererlo sobajar, porque eso no es Dios. Dios no mendiga amor, Dios no necesita de nosotros, eso lo tenemos que entender. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Si un pez lo sacas del agua, el agua sigue siendo agua, pero el pez muere, deja de ser pez, deja de ser un ser viviente. Sin el agua no es nada. Si un árbol lo desprendes de la tierra va a seguir siendo tierra, pero el árbol se lo llevó la fregada. Lo mismo pasa con nosotros como personas, como humanos. Somos creación de Dios. Si nos desprendemos de Dios, hasta ahí el canto. No servimos para más. Tenemos que estar con Dios, y al momento de desprendernos de Dios, a los que se los lleva la fregada, pues prácticamente es a nosotros. Dios sigue siendo Dios con o sin el hombre. Sin embargo, en aquel tiempo, pues a Jesús pocos realmente lo seguían por haber comprendido las señales y la evidencia de que era el enviado de Dios. Hoy en día podemos decir, yo creo en Jesús, yo sé que Él fue el Mesías, y Jesús tal vez nos califique como en aquel momento calificó a Pedro. Bendito seas, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero al siguiente momento ya le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás. De la misma forma estamos nosotros. Podemos estarle diciendo a Jesús, por eso Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque no nada más por obrar hoy y que obraste bien, ya tienes la vida eterna, excelente, ganada. Pues no, y decir ganada es algo equivocado, es algo que no se debería de decir, es algo que no deberíamos de pronunciar. Sin embargo, es para tratar de entenderlo, porque Jesús ya la ganó por nosotros. Nada más debemos de obedecer, debemos de seguir ese camino que Jesús nos marcó, porque prácticamente se nos había borrado de la brecha el camino, la verdad y la vida. Desde el momento en el paraíso, en el Edén, desde ese inicio, desde los inicios del hombre, de la existencia del hombre, ¿qué es lo que pone el árbol de la verdad y el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal? Tú eliges. Al momento en que Adán y Eva, nuestros primeros padres, deciden tomar el árbol del bien y del mal, del conocimiento, del que según nos iba a ser dioses,
que pues nos sigue sucediendo actualmente. Queremos conocer, pensamos que podemos tener el poder de dioses, pero no sabemos nada. Entre más investigamos, entre más supuestamente conocemos, menos entendemos. Porque no sabemos la verdad, porque no estamos atados a la verdad. ¿Y quién vino a decir que es la verdad? Jesús, el camino, la verdad y la vida. Ahí estaba Jesús. Nada más que decidimos tomar un camino que completamente nos alejó del buen camino, del camino real que era, del que llevaba Dios. Y Jesús lo viene a volver a plantar. Ahí está, plantado en un madero, crucificado. Nada más lo debes de seguir, lo debes de tomar día con día la decisión de seguir a Cristo, de seguir a la verdad y no de seguir al mundo. Muchos de nosotros esperamos recibir un milagro para creer en Dios y mantener nuestra fe viva, pero nuestra fe únicamente debe de sostenerse de Cristo. Jesús ya vino, Dios ya vino, ya se hizo presente, ya lo tenemos. ¿Qué más queremos? Solamente acercarnos, es lo que necesitamos. E ir dejando de lado todo lo del mundo, todo lo carnal, todo lo que es vano, todo el tesoro en esta tierra que lo corroe y lo corrompe la polilla. Debemos de buscar y luchar ese tesoro que no lo corroe ni lo pudre el tiempo y la polilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.